espirituales, para que en esta tarde reciba a nuestro Señor Yeshua, al Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Estoy aquí, le doy el paso al hermano Franco para que esté saludando. Bueno, shalom, paz y bendiciones de toda Rabaya por compartir, primeramente con mis hermanos y después en esta mesa con mis hermanas. Amén. Shalom, hermana Diana. Shalom, shalom hermano Franco, shalom hermana Estela, shalom a toda la audiencia. Damos gracias al Padre por su amor, por su misericordia, que Él permite poder estar compartiendo en este momento en vivo. Son las 17:21. Estamos ahí nomás agradeciendo al Padre que Él permite, realmente es una victoria poder estar compartiendo en este día. Después de tantos contratiempos que hemos tenido, el Padre ha preparado así hoy y que estemos los tres, aleluya. Amén. Es la primera vez que estamos los tres juntos y vamos a compartir palabra. Amén. Así que es algo muy especial porque Dios permitió. Muchas veces por horarios, por actividades, por cosas no podemos estar los tres juntos, pero hoy Elohim acomodó y bueno, hoy poder compartir, los tres vamos a compartir algo de la palabra de Elohim. Amén. Amén. Y les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros, pueden enviarnos un pedido de oración, que al final del programa vamos a estar orando por esas peticiones. Pueden enviarlo a través del WhatsApp o a través de mensaje de texto al número 11 38 42 0200, 11 38 42 0200. También está el Facebook de la radio, que usted puede entrar en la página del Remanente de Sion. Sion es con TZ, TZION, para que lo pueda encontrar. Allí también están no solamente las novedades de programación, porque en este momento con la incertidumbre que hay a nivel mundial, nuestra única certeza es el Padre Eterno, aleluya, como dice su palabra, y nosotros seguiremos. Hace poquito estuvimos orando, hace unos minutos, y el Padre nos decía que sigamos hablando y sigamos transmitiendo a través de los medios que Él ha puesto en nuestras manos, porque no queda mucho tiempo. Esto seguramente después va a estar compartiendo la hermana Estela, el hermano Franco. No queda mucho tiempo, lo que nos decía el Padre, y que el momento que tengamos este medio para poder estar compartiendo, que lo aprovechemos hablando a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que el Padre nos decía. Así que queremos ser obedientes primeramente al Padre Eterno en lo que Él nos está pidiendo y estar compartiendo con ustedes lo que el Padre ha inquietado y ha puesto en la vida de su anciana Estela, en su maestro Franco, que el Padre esté obrando, ¿no? Y ahora vamos a estar orando, entregando todo en las manos del Padre. Amén. Padre eterno, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Kadosh Israel, por tu amor, por tu misericordia, como dice tu palabra. Nuevas son tus misericordias cada mañana y tu fidelidad cada noche, Padre. Venimos delante de ti, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, a agradecerte, Padre Santo, tú permites, Padre amado, por esta victoria, de permitir que los tres estemos compartiendo de tu palabra. Amén, Padre Santo, Señor. Sabemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, con tus ángeles en este lugar, porque así lo dice tu palabra en el Salmo 91, que tus ángeles acampan alrededor de aquellos que te temen y los defienden. Padre, te pido en esta hora, Kadosh Israel, que tú tomes control y dominio, Padre, de principio a final en este programa, que tú unjas la vida de mi hermana Estela, Padre Santo, de mi hermano Franco, que estés ungiendo mi vida para poder hablar con denuedo tu palabra, conforme a tu voluntad, a tu propósito. No permitas que salga de nosotros alguna palabra que no sea guiada, dirigida por tu Espíritu Santo, Padre. Extiende tus brazos en esta hora, Padre, bendiciendo aún los oyentes, Padre amado, allí donde se encuentran en sus hogares. Quizás muchos están trabajando en el área de salud, quizás muchos están trabajando, Padre, quizás en el área de seguridad. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, que allí donde se encuentre tú los estés acompañando con tus ángeles, Padre eterno. Quizás estén trabajando en otro lugar, Padre Santo, en esas actividades que han sido permitidas aún por el gobierno, Padre eterno. Te pido que tú estés bendiciendo y guardando a cada uno de tus hijos, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, y tomes control y dominio de a donde llegue, Padre Santo, esta señal de internet. Amén, bendito. Donde tú permitas que aún los que escuchen la repetición, que tu Espíritu Santo esté ministrando las vidas de los corazones. Amén. Porque dice tu palabra que tú escudriñas la mente y el corazón.
corazón, que nada hay escondido delante de tu presencia, amén, Padre. Te pedimos en esta hora, porque tú conoces, Kadosh Israel, que tú estés levantando al caído, amén, que estés multiplicando las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, que estés sanando a los enfermos, amén, conforme Señor, a tu voluntad, a tu propósito, porque en ti están tus tiempos, Padre, amén, Santo, Señor, en el nombre de Yeshua, porque bendito son tus tiempos. A veces nosotros queremos que sean las cosas conforman a como nosotros queremos, pero pedimos ante todo, hoy en este día, Padre, y cada día como tú nos vienes enseñando, que todo sea conforme a tu voluntad, Padre, amén, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Te damos gracias por todo, Padre eterno, y que todo espíritu mundo de venganza que quiera venir a obstaculizar que tu palabra sea dada, Yahvé. En el nombre de Yeshua, con la autoridad que tú nos das, atamos los hombres fuertes, las mujeres fuertes, en el nombre de Yeshua, y los declaramos inoperantes en esta amén, hora, aleluya, en sus conjuros, sus maldiciones, sus despachos, sus trampas, en el nombre de Yeshua. Todo espíritu mundo tiene que quedar sujeto a todo y amarrado, en el nombre de Yeshua, al Espíritu Santo, Yahvé. Y que todo espíritu mundo que quiera que quiera que quiera cerrar la boca de los profetas de Yahvé, de los vasos que en esta tarde van a estar compartiendo de la palabra del Padre Eterno. En el nombre de Yeshua lo atamos, reprendemos, echamos fuera a las profundidades del abismo. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, abre los oídos espirituales, bendice los oyentes, Padre amén, Santo, prepara aleluya, los corazones para recibir de tu palabra, conforme a tu voluntad, a tu propósito. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, como siempre acostumbramos, después de haber orado, vamos a ir a una pausa musical para que todos aquellos puedan estar atentos, traigan lápiz, virome, algo para estar anotando, ¿sí? Y mientras tanto vamos a ir escuchando. Para todos aquellos que recién ponen o la aplicación o la radio, estamos compartiendo en vivo, ¿sí? Para todos aquellos que recién prenden la radio o ponen la aplicación, amén, vamos a compartir palabras, vamos a compartir versículos, vamos a hablar un poco de la palabra de Elohim, un poco, la hermana Estela va a tener un mensaje para compartir, yo voy a compartir algo en especial que tiene que ver con el discernimiento de espíritus, que tiene que ver con buscar la presencia de Elohim, cuán importante es hoy en estos tiempos buscar la presencia de Elohim, y cuanto más en estos tiempos donde hay mucha confusión y muchas cosas. Entonces hablar un poquito de esto, hablar un poquito de los profetas y hablar un poquito de los vasos. Por eso quería compartir de esto. Y bien, ¿por qué esta inquietud? Recién hace un ratito estuvimos orando. Cuán importante es orar antes de compartir de su palabra. ¿Por qué? Porque si no orás, lo que estás leyendo es un libro de historia. Entonces es necesario que nosotros podamos orar, porque la palabra es algo espiritual y nosotros polvo y ceniza. Y para poder entender los propósitos de Yahvé, los propósitos de su palabra, hay que orar y buscar de su presencia. Si no, no vamos a poder entender las cosas del Padre. Amén. Y hoy me inquietaba esto en mi corazón, el Padre Eterno, ¿sí? Porque una situación que me ha pasado y no me daba cuenta. Entonces me puse a orar por esta situación. Y cuán importante es la presencia de Elohim. Muchas veces hablamos del conocimiento y el discernimiento de espíritu. Amén. Pero el discernimiento de espíritu solamente funciona, digámoslo así, cuando está la presencia de Elohim. Porque si no hay presencia de Elohim, no hay presencia de Dios, no hay discernimiento de espíritu. Amén. La falta de la presencia de Elohim hace que no podamos tener discernimiento de espíritu. ¿Y qué pasa cuando no hay discernimiento de espíritu? Sí va a haber un discernimiento y un entendimiento, pero va a ser carnal y no va a ser conforme a la voluntad del Padre. Entonces entra ahí lo natural, la carnalidad y lo que nosotros entendemos. Pero como dice la palabra, mis caminos no son vuestros caminos. Los pensamientos de Elohim son más altos y más grandes que nuestros pensamientos.
Entonces, entendamos que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Lo que va a querer hacer es confundir a su pueblo, que mengue en la presencia de Elohim, que mengue en su palabra. Amén. Y hoy fíjense que cómo está la situación en este mundo. Hoy damos toda Rabá Yahvé que podamos compartir en la radio y hay comunicaciones, a pesar de que hay una cuarentena. Pero el tema es, ¿qué pasa si se pierde todo medio de comunicación? Elohim viene avisando, prepárense. ¿Qué pasa si no hay posibilidad ni de radio, no hay posibilidad ni de teléfono, no hay posibilidad de poder hacer otra actividad? Y ahora es el tema de la influenza, del coronavirus. Ahora, ¿qué pasa si viene otra cosa peor? ¿Estamos preparados? El tema es, Yahvé nos lleva a prepararnos, nos avisa antes de que ocurra. Entonces es necesario que podamos entender. ¿Y por qué es tan importante el discernimiento de espíritu? Elohim permitió que pudiera observar una situación. Y voy a comentar cuán importante es tener el discernimiento de espíritu. Fíjense que hoy en día hay muchos profetas. Pero, ¿qué dice la palabra de Elohim? ¿Qué dice con respecto? Y vamos a ir, y anoten esto, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahvé o de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Dice de probar los espíritus. ¿Y por qué dice probar los espíritus? Nos ha pasado, hermanos, de ver situaciones de que ha habido profetas y muchas veces los vasos no reciben la palabra cuando se le entrega un mensaje. Y muchas veces dicen, no, esa no es palabra de Dios. Directamente la rechazan. Y muchas veces no se entiende esto, que cuando hay un profeta, cuando uno habla, no uno, sino que uno es, esto es lo que tienen que entender muchos. Los ministerios son del Padre, no es de uno. El cartelito no salva. Todos somos iguales delante de la presencia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que somos todos vasos. No hay cartelitos, no hay apóstol, no hay profetas. Los ministerios fueron puestos por el Padre Eterno, por Dios, para cumplir una función. Pero muchos se jactan de tener ese ministerio y se glorían del ministerio sacándole la gloria a Dios. Y la gloria es de Dios y no la comparte con nadie. Y porque grande es su misericordia, permite hablar a través de sus vasos. Pero muchos se glorían, no, porque yo soy profeta. Y fíjense que muchas veces limpian el lugar, preparan la congregación, la iglesia, y resulta en los primeros lugares se le dan a los pastores, profetas, esto, lo otro. ¿Qué lugar le estamos dejando al Padre Eterno a nosotros? ¿Dónde está el lugar que nosotros estamos reservando para el Padre Eterno, que es el más importante? Y muchas veces se descuida esos lugares donde se le debe dar de toda la gloria al Padre Eterno. Entonces, muchos dicen, no, porque yo soy profeta. Entonces, ¿tienen conocimiento de la palabra? ¿Han entregado palabra? ¿Y cómo entregan palabra? Porque hay algo que quema en sus corazones y en sus pensamientos, que hay algo que tienen que entregar. Y cuando viene ese mensaje, muchas veces entregan. ¿Se entiende? Por eso es necesario, porque es necesario pedir por los profetas,
orar por toda alma, no profetas, no solamente el ministerio profetas, sino todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante orar? Para que no sea el hermanito, para que no sea fulano de tal, sino que el Espíritu de Yahvé esté hablando a través de ese vaso, y no sea ese vaso, sino el Padre Eterno, Dios esté hablando a través de ese vaso y esté llegando a las almas. Esa es la parte del emisor, pero también hay que orar por el receptor, el que recibe el mensaje, porque si hay una interferencia entre el emisor, el que emite el mensaje, y el receptor, el que recibe el mensaje, no es productivo. Por eso es necesario orar por las almas, para que Yahvé esté tocando el corazón y la mente, para que se pueda recibir el mensaje. Amén. Ahora, cuán importante es el discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque tanto el profeta o el vaso va a hablar lo que siente en su corazón, lo que recibe en ese momento. Y muchos van a confundir y dicen: yo lo sentí en el espíritu. Y entregan un mensaje, y muchas veces no es de parte de Dios, pero confunden las cosas de Dios. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque no hay presencia. ¿Por qué Elohim muchas veces y a lo largo de su palabra, no en una parte, no en el antiguo pacto, habla en toda su palabra de guardar santidad? ¿Cuán importante es la santidad? Presten atención a esto. Cuando Sansón venía la presencia, venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y hacía pedazos todo, Sansón tenía que hacer el voto nazir. El voto nazir era apartado para Dios. Y el Espíritu de Dios no estaba todo el tiempo con Sansón. Pero era importante que él guarde eso, porque decía, venían a atacarlo a Sansón, y dice la palabra, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Y agarró una quijada, 1000 hombres, un montón, 2 montones, con la quijada de un burro maté 1000 hombres. Entonces, cuán importante es apartarse para Dios, para cuando sea el momento, cuando Dios tenga que utilizarnos, ese mensaje, nosotros podamos ser un canal de bendición. Amén. Cuán importante es esto. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede algún profeta recibir y entregar algo que no es de parte de Dios? Sí. Y ahora lo vamos a ver. Muchos van a decir, no, ¿cómo puede ser? Si es un mensaje de Dios, ¿cómo se va a levantar contra el profeta? La palabra de Juan dice probar los espíritus, no dice hablar mal de. Orar para que sea la palabra de Elohim hablando a través del vaso. Pero muchos se jactan diciendo, no, yo soy profeta. Y muchas veces no cuidan el vaso. Y fíjense para algo que se pueda entender. Si agarramos como ejemplo, si agarramos un vaso de cristal transparente y lo llenamos con agua limpia, podemos ver a través de ese vaso. Podemos ver, porque el agua es cristalina y el vaso es de cristal y el vaso está limpio. Entonces, es más, si hacen la prueba, muchas veces con una gota sobre un cristal y ese líquido y lo ponen sobre un texto, va a funcionar como una lupa y uno va a poder leer y ver a través de ese cristal, a través de ese líquido. Ahora, ¿qué pasa si en ese vaso de cristal transparente vertemos todo tipo de líquidos? Muy probable que el vaso se manche y no podamos ver a través de ese vaso. Muchas veces pasa así, cuando el vaso está sucio, cuando el vaso no está limpio, cuando no hay presencia, cuando no hay no fluye el Espíritu de Dios. Muchas veces se toma mal el mensaje, porque el mensaje sale,
pero el que recibe el mensaje y lo tiene que entregar, hay una interferencia, y esa interferencia se llama falta de espíritu, falta de presencia de Dios. Entonces no recibe bien el mensaje, ni tampoco emite bien el mensaje. Y cuidado con esos vasos, porque hay de aquel que entrega palabra y no es de parte de Dios. Porque no es el hermanito que lo va a juzgar, sino que está en las manos de Dios. Guarda con aquellos que entregan un mensaje que no es de parte de Dios. Cuidado, porque en el libro de Mateo dice, hay de aquellos que modifican la palabra de Dios y así lo entregan a los hombres. ¿Se entiende? Entonces, cuán importante. Y vamos a ver, porque siempre hay que ir a su palabra para poder entender esto. Siempre están los versículos, la palabra de Dios, ¿para qué? Para ver qué es lo que pasa cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios. Muchas veces muchos no nos damos cuenta y sin darte cuenta venís, sin darte cuenta vos venís fallando. De afuera lo puede ver, pero vos por ahí no. Y tenés una conducta que te lleva a salirte del camino, ¿sí? Pero para vos estás haciendo lo correcto, para vos mismo te estás evaluando y decís, no, pero yo estoy bien. Fíjense que no descuiden, porque muchas veces cuando no hay presencia de Dios, cae uno sabio en su propia opinión, porque empieza a actuar la carne. Entonces no puede evaluarse a sí mismo, porque quien convence de pecado es el mismo Espíritu Santo. Entonces muchas veces no se da cuenta y se empezó a enfriar, falta de oración, falta de búsqueda de presencia de Dios, falta de congregar, falta de ayuno, falta de oración, falta de levantarse en las madrugadas, falta de ese compromiso en las cosas de Dios, porque no comprometerse es descuidar las cosas de Dios también. Porque aquel que dice, no, yo no, si me comprometo voy a tener problemas y prefiero no tener problemas, pero aquellos que no tienen el discernimiento, no saben que esos problemas que se están presentando es porque Dios los está formando y los pone en el desierto para poder probarlos, y mediante esa prueba es como sacudir el panal y se alborota todo. Y cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas es cuando viene la transformación. Pero no comprometerse, no hay cambio, no hay presencia de Dios. Porque la presencia de Dios se mueve en esa dificultad, cuando uno presenta esa situación delante del Padre. Entonces no comprometerse es como ser un cobarde. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra. Entonces, cuán importante es comprometerse en las cosas de Dios. Porque lo que el diablo quiere ponerte, ¿para qué te vas a comprometer? Si en el momento que vos te comprometés vas a tener problemas. Sí, posiblemente tengas problemas más que nunca. Pero también la bendición es muy grande. Entonces, cuán importante es comprometerse, buscar de la presencia de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar todo esto en la palabra? En 2 de Crónicas, capítulo 18. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un capítulo, un pasaje, donde encontramos las dos cosas. Un rey que para él estaba haciendo lo correcto, que para él estaba en las cosas de Dios. Imagínense en Israel, todos creyentes, todos conocían Torá, todos sabían quién eran los profetas y los sacerdotes. Entonces, es como decirte hoy, el presidente de la nación, el que está a cargo, conoce Torá, conoce la palabra de Dios, ora, ¿sí? Y sabe que hay profetas. Entonces, era conocido por todos que hay profetas y que hay creyentes. Pero presten atención cuán importante es el discernimiento de espíritu. Amén. Vamos a leer. Como título dice, Micaías profetiza la derrota de Acab. Vamos a leerlo casi completo, ¿sí? Y después vamos a desmenuzar lo más rápido posible, porque
La hermana Estela también tiene un mensaje y es muy importante. Entonces, fíjense lo que dice. Tenía pues Josafat riquezas. Vamos a leer en el nombre de Yeshua. Vuelvo a repetir, segunda de Crónicas, capítulo 18, y leemos del versículo 1 en adelante. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, y para que la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Yahvé. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Yahvé para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un profeta por el cual podemos preguntar a Yahvé, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Fíjense, acá tenemos personas, ¿sí? Y tenés los emisores, tenés los que reciben pero transmiten el mensaje, y tenés los receptores, en este caso el rey, tanto Josafat como Acab. Miren cuán importante es tener el discernimiento de espíritu. Y esto pasa muchas veces cuando uno le toca ir a una congregación por ahí y tienen que entregar un mensaje. Y muchos se enojan y no reciben la palabra, es más, reprenden. Dice, eso no es del Padre Eterno. Y lo anulan y oran contra eso, contra el mensaje. Hay de aquellos que no teniendo el discernimiento, reprenden la corrección del Padre. Hay de aquellos porque realmente si Elohim corrige es porque ama las almas, porque si ya las hubiera querido destruir o cortar, ya lo hubiera hecho. Pero si por la misericordia de Elohim hoy te entrego una exhortación y te entrego una palabra y encima la reprendes diciendo, anulo esa palabra, como diciendo, eso no va a venir sobre mí, sino que yo me voy a encaminar, pero lo que vos te estás haciendo es buscando tu propia opinión y estando en la carnalidad. Entonces estás desechando la palabra, no estás pidiendo la voluntad, no estás orando diciendo, sea el Padre Eterno que esté hablando a través del vaso. No, estás reprendiendo directamente. Me he topado con personas que han reprendido el mensaje. Nos hemos topado con personas que han desechado el mensaje. Personas que congregaban y directamente no solamente esa persona se apartó, sino que toda la congregación cerró. Hay de esas almas, porque no recibieron el mensaje. Y cuando Dios entrega un mensaje y corrige, es porque Él te está direccionando. Vos podés tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero sin el Espíritu de Dios no tenés la dirección. ¿Dónde tenés que ir? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo te tenés que mover? Fíjense lo que es un rey. Acá dice, acompáñame a la guerra. Pero el otro rey, ¿qué dijo? No, vamos a consultar a Yahvé. Había 400 profetas, 400, no 2, 400, y todos entregaron un mismo mensaje. Pero aún Josafat no estaba conforme, dice, ¿hay algún profeta de Yahvé en este lugar? Sí hay, le dijo acá, pero este siempre me profetiza en mal.
¿Por qué será? ¿Por qué será? Si vos haces las cosas bien, Elohim va a hablar para bien. Pero si no haces las cosas bien, va a hablar palabra y va a exhortar. El propósito de la exhortación es corregir, enderezar, guiar para que te vaya bien, porque Elohim no quiere que te vaya mal. Y muchas veces, cuando Dios ama al alma, dice, porque Dios ama, por eso corrige. Amén. Y si seguimos leyendo, dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Yahvé, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre el mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así al rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro, y decía, así ha dicho Yahvé, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramón de Galaad, y serán prosperados, porque Yahvé la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías, vive Yahvé, que lo que mi Elohim me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad, o me estaré quieto? Y respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Yahvé que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Dijo Yahvé, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Yahvé. Yo he visto a Yahvé sentarse en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban a su mano derecha y a su izquierda. Y Yahvé preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahvé y dijo, yo le induciré. Y Yahvé le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo, tú le inducirás y lograrás, anda y hazlo así. Y ahora, he aquí Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos profetas, pues Yahvé ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a éste en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Ahora fíjense, hermanos, cuando no hay presencia de Dios, no hay discernimiento de espíritu. Y cuando se entrega un mensaje, esa persona no lo recibe. Y muchas veces él cree que está haciendo las cosas bien.
Y fíjense, esto pasa muchas veces. Cuando uno va a la iglesia, dice, ¿cuántas veces hemos escuchado? Pero yo declaro, pero yo profetizo que este va a ser el año de Argentina. Que hoy vas a tener ese trabajo, que hoy vas a tener... Y hablan prosperidad y bendiciones. Y declaran muchas veces. Pero ¿es la palabra de Elohim? ¿Oraron por esas personas? Obviamente, todos, como Acab. Solamente me habla del mal, solamente quería escuchar lo que él quería escuchar. Y muchas veces, muchos escuchan a estas personas diciendo, no, porque profetiza y declara bien. Una cosa es declarar y profetizar. Cuando el corazón no está ordenado, ¿qué dice el Padre? Del tesoro del corazón habla la boca. Cuidado con lo que está en nuestro corazón. Un rabino decía, cuidado con lo que miramos, porque el corazón ve, el corazón desea y el cuerpo actúa. Y si nuestro corazón no está bien, si nuestros ojos no miran el bien, muchas veces vamos a comer de aquellos que hacemos. Entonces muchos, obviamente, esperan diciendo, va a venir prosperidad de Yahvé para esta Argentina. Y muchos declaran, vamos a ir a esta campaña y va a ser de bendición. Ni siquiera consultaron a Elohim si tenían que hacer la campaña. Ni siquiera preguntaron a Elohim si era el propósito hacerlo en ese lugar. Y vamos en más y más grande va a ser. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Pero no saben que por detrás de una campaña, cuando hay un evento, cuando uno comparte la palabra de Elohim, hay una batalla también en lo espiritual, que el enemigo no quiere que salga el mensaje. Y al no estar en las cosas de Elohim, es construir un castillo sobre la arena. Y al no estar firme en las cosas de Elohim, viene el problema y la dificultad y se derriba. Cuán importante que nuestra simiente esté sobre la roca. Cuán importante es entregar el mensaje que de parte del Padre viene. ¿Por qué? Porque si viene de parte del Padre, el Padre guarda y respalda. Entonces vendrá mal, vendrá y te van a querer amenazar. Pero aunque lo hayan echado a Micaías en la cárcel, nada iban a poder hacer contra él. Porque el Padre es el que guarda. Amén. Por eso es importante el discernimiento de espíritu. Porque si no hay discernimiento, ¿qué pasa? ¿Y por qué yo tengo que ir a esa congregación, a aquel lugar? ¿Cómo piensa uno? Obra y piensa. Porque no está en el espíritu. ¿Por qué tengo que ir a aquel lugar a entregar ese mensaje? No te está obligando persona, te está enviando el Padre. Y donde está la obediencia está la bendición. Entonces, cuando hay cuestionamiento, cuando no hay presencia de Dios, uno empieza a analizar las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se analizan. Porque muchas veces uno termina mal. Porque le busca la lógica a los milagros y por algo son milagros porque no tienen lógica. Y de lo espiritual fue hecho algo material, porque así Elohim dijo, hágase la luz y fue la luz. ¿Por dónde? Porque no existía lo material, porque Elohim no creó de algo espiritual, hizo algo físico. Entonces no busques razonarlo, porque las cosas de Elohim no tienen lógica. Y Él lo hizo y lo hace perfecto y lo hace como Él cree y quiere. Entonces, cuando no hay Espíritu de Dios, muchas veces analizamos. Y cuando analizamos perdemos, porque al analizar las cosas de Dios nos alejamos de su presencia. Y el enemigo está esperándonos para hacernos pedazos. El enemigo está esperando a ver, dice, fíjense que es un imitador, no es el león de Judá. Anda rugiendo como el león. Y anda buscando a ver quién está el más débil. Porque no se mete en una manada donde está firme. Se mete ahí quedó un rezagado. Vamos tras él. Y hacen pedazos el que quedó rezagado. Agata, si se logra zafar, ese solo. Es más,
Uno cuando mira, hablando en lo secular, mira Animal Planet o documentales, ve que está la manada, está el grupo de esos animales, y saben que por qué se mueven en grupos. Si salen de ese grupo, saben que el león los va a hacer pedazos. Pero mientras están en grupo, el león no puede hacer nada. Va a rondar, se va a acercar, pero se va a tener que alejar. ¿Por qué? Porque hay una manada y un grupo. Por eso Elohim quiere a su pueblo unido, firme. ¿Para qué? Para que el enemigo no haga pedazos. El enemigo anda rondando. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué los profetas estaban declarando? Para ellos creían que lo que estaban declarando era correcto. Y hoy muchas pasa lo mismo. Muchos que dicen, no, porque yo soy profeta de Dios. Dios me va a guardar a mí. ¿Consultaste a Elohim? ¿Oraste a Elohim? Pero ¿qué pasa? Muchos orgullosos. Muchos creen y ponen el cartelito en alto. No, se olvidan que son vasos. Porque yo soy profeta, porque yo soy el apóstol. Vos sos un vaso y sos polvo y ceniza, y así lo dice la palabra. El ministerio es de Dios, y Dios utiliza esos ministerios para su gloria, no para que vos te glorifiques. Si vos te glorificás, así le pasó a Satanás. Lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque entró el orgullo en su corazón y cayó a la tierra, cayó al abismo. Amén. Y todo se consternó. ¿Por qué? Por el orgullo. Y muchos quedaron fuera del camino porque entró el orgullo, entró la soberbia, porque yo soy pastor, y se olvidaron que son vasos. Aún Yeshua no toman el ejemplo de Yeshua porque se despojó a sí mismo, siendo quien era. Maestro de maestros, pastor de pastores, 100% Elohim, y se hizo hombre por misericordia. Él no dijo, porque yo soy Dios. Vivió y padeció tal cual como nosotros, pero aún se sujetó, y en él no hubo pecado. ¿Por qué no podemos aprender de él? ¿Por qué no podemos seguir como él? Él no iba diciendo, porque yo soy maestro de maestros. Él no iba diciendo, porque yo soy pastor de pastores. Él iba entregando el mensaje. Y por amor a muchos, Él se humilló. ¿Por qué no tomamos ese ejemplo? Que Él, siendo quien era, Él se humilló. Y nosotros nos creemos más perfectos que Él. Nosotros nos creemos más maestro que Él. ¿Cuánto tenemos por cambiar y mejorar? ¿Cuánto tenemos que replantearnos en la forma que nos estamos conduciendo? Y empezar a pedir que se haga la voluntad del Padre. Pero como no hay oración, porque ya no se convoca el ayuno, porque ya no se convoca la oración. Miren cómo Yeshua se levantaba y iba en las madrugadas y hasta a veces se quedaba toda la noche orando. ¿Cuántos de esos hay? ¿Cuántos se humillan? Ahora, por más que te quedes orando, una cosa es clamar, orar, y otra cosa es pedir por horas, sin derramar tu corazón. Entonces vas a clamar, y pensás que por clamar, por pedir, se va a mover el corazón de Dios. El corazón de Dios se mueve cuando hay un derramamiento de nuestro corazón. Hay una humillación de nosotros. Ahí es cuando actúa el poder de Dios. Cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad. Ahí es cuando hay poder de Dios. Donde hay orgullo. Donde está la soberbia. No se mueve el poder de Dios. Entonces, cuando dejaste orar, no te das cuenta hasta que caíste. Recién ahí te das cuenta lo sucio que estás, lo manchado que estás.
y lo lejos del camino, cuando ya no sentís el fuego de Dios como antes, cuando ya no podés ni orar ni leer de la palabra, ahí te das cuenta cuán sucio estás. Porque ¿quién es el que purifica? ¿Quién es el que lava? Es cuando te humillás, cuando te sumergís en los ríos del Espíritu. Porque, como dicen los Salmos, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Yahvé. ¿Quién subirá al monte santo, limpio de manos y puro de corazón, en que no ha elevado su corazón a cosas vanas? Sin presencia de Dios no se desarrollan los ministerios. Podés tener ministerio de profeta, y acá había 400 profetas. Pero ¿por qué no entregaron la palabra de Elohim? Porque no había presencia de Elohim. ¿Por qué el rey Acab no atendió a la voz de Elohim? Es más, reprendió a Micaías. Porque no había presencia de Dios. Ay de nosotros. Si no hay presencia de Dios, te puedo asegurar que no te vas a dar cuenta. Pero cuando te des cuenta ya va a ser tarde. Fíjense lo de Noé. Se burlaban, se reían, se daban en casamientos. Y Noé anunció y preparó el lugar, y cuando llegó el momento, para muchos ya era tarde. Noé, déjanos entrar. ¿Y qué pasó? Todo se terminó. Cuando no se busca de la presencia de Dios, va a llegar un punto que ya va a ser tarde. Por eso es importante buscar de la presencia de Dios, porque sin presencia, ¿qué mensaje estás entregando? Y sin discernimiento de espíritu, sin esa presencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Amén. Vamos a ir a una pausa musical y después